vamos a traer la palabra que se encuentra en el Salmo 1 y os invito a ir allá. Vamos a iniciar con una oración al Señor para que nos ayude a compartir la palabra. Oh Padre Santo, queremos vivir para ti, Señor, queremos servirte. Y en esta hora con mi ser, con mi boca, mis hermanos con el oído también, escuchando tu palabra. Oh Señor, pero queremos servirte y alabarte a ti, Padre. Te pedimos que tú abras más nuestros ojos, Señor, y contemplaremos la maravilla de tu ley. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos que el libro de Salmos, era el himnario de Israel. Y en concreto el Salmo 1, que vamos a ver hoy, es un salmo especial entre todos los salmos, porque nos sirve a modo de introducción, de todo el libro de Salmos, y revela la intención principal del libro entero. Vemos en este salmo lo que vamos a ver en este sermón. Dos tipos de vida y dos destinos, como consecuencia de dos tipos de actitud ante la palabra de Dios. Sin más, vamos a ir a leer el texto. Salmo 1, lo vamos a leer completo. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. El mensaje lo vamos a dividir en 3 puntos. Primero, el camino del que guarda la ley de Jehová. Segundo, el camino del que desecha la ley de Jehová. Y tercero, 2 destinos a 2 caminos. Romanos, no hace falta que busquéis, capítulo 3, dice, es una declaración de Dios sobre el género humano y dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y así es el mundo y la sociedad en la que vivimos. Es un mundo desviado y desviándose, sin entendimiento a cuanto el camino de la vida. Y la cosa es que este mundo no está callado, no está en silencio. Este mundo está constantemente aconsejándote, de una manera o de otra. Y no me refiero solo a cuando viene una frase que empieza por te aconsejo que, no. Es mucho más sutil. Déjame ponerte algunos ejemplos. Un día estás por YouTube y te sale un anuncio y te dice, haz que esta Navidad sea especial. Y ves abajo que es un anuncio sobre joyas. Como que te está diciendo, esta Navidad solo será especial si compras estas joyas. O recordemos aquel eslogan de Nike antiguo que dice, just do it. Simplemente hazlo. No te pienses las cosas, no pienses mucho las consecuencias, no reflexiones si es bueno, si es malo. Si lo quieres hacer, simplemente hazlo. Pero lo cierto es que los consejos no se esconden solo en eslóganes publicitarios.
Piensa en ese compañero que tienes que cada 2 por 3 dice a vivir, que la vida son 2 días. Promoviendo así el vivir para ti mismo. Que seas egoísta. Vive tan solo para tus intereses personales y no te pares a reflexionar mucho. Quizás esa serie de Netflix que tanto te gusta y ves que hay uno de los personajes que cada 2 por 3 aparece con una pareja nueva y siempre sonriente. De esta manera, dándote a entender que vale la pena la promiscuidad. Tal vez esa película sobre ese pionero que vivió en no sé qué año, un hombre exitoso que dio todo su esfuerzo, todo su tiempo, todas sus energías para aquella meta personal que tenía. Y así, indirectamente, sutilmente, te va aconsejando que no hace falta que le dediques tiempo a tu mujer, ni que dediques tiempo a la crianza. Olvídalo, corre a por ello. Gástate solo por tu profesión y así te harás un hueco en la historia. Quizá vas navegando y te encuentras en un blog una dieta sensacional que te dará esa salud emocional que tú tanto anhelas. Pero lo cierto es que también los consejos nos pueden venir por medio del ejemplo de alguien. Piensa en ese compañero de clase tuyo que gasta un montón de tiempo, siempre, todo el día está en la Play y mirando series, indirectamente diciéndote que así es como se gasta el tiempo. Esto es vida. Pero quizá también los consejos vienen por imágenes, por cosas que tú ves. Piensa en esa compañera tuya, cómo se maquilla, cómo es su cuerpo, comunicándote que debes buscar ser admirada. Y eso lo debes lograr por medio del maquillaje, del gimnasio, de la moda y de las poses. Esos likes, esos comentarios sobre ti, serás el centro de atención y ganarás a las demás compañeras. La vida consiste en ser el centro de atención, en ser admirada, en ser alabada. Estamos bombardeados del consejo de los malos. Por medio de canciones, de vídeos musicales, de documentales, de youtubers, de influencers, de maestros religiosos, de modas, de WhatsApp. Detrás de cada frase, detrás de cada imagen, detrás de cada conversación, hay un consejo para ti. Consejos sobre espiritualidad, sobre moral, sobre ética, sobre sexualidad, sobre relación matrimonial, sobre paternidad, crianza, sobre prioridades, sobre el uso del tiempo, la apariencia, sobre cómo expresarse. Consejos sobre lo que realmente necesitas. ¿Qué necesitas comprarte? ¿Qué necesitas consumir? ¿A qué debes dedicar tu tiempo? Consejos sobre qué actitud tener ante los demás. Consejos sobre qué actitud tener sobre la vida. Consejos sobre qué actitud tener ante la muerte. En nuestro texto encontramos la primera cosa que el bienaventurado evita. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero que evita es tomar un consejo. Creer que su consejo vale la pena. Es la verdad, es como debes entender la cosa. No, él lo desecha. Él lo desecha. Pero para mantener distancia del consejo de los malos, deducimos que esta persona sabe discernir el consejo del malo. Sabe distinguir un consejo de malos, un consejo que va en contra de la palabra de Dios. Lo sabe ver. Incluso lo discierne lo suficiente para detectar cuando ese consejo de malos sale de él mismo, de su corazón. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú filtras los consejos que te llegan? ¿Tú los filtras o simplemente te los tragas? Esta es la manera, este es el camino, dice el malo. Y lo curioso es que el texto no dice, no escuchó consejo de malos o no hizo caso a consejo de malos. Dice que no anduvo en consejo de malos. Y es que tomar el consejo de malos, creerlo,
y verlo como confiable te llevará a un camino. Y eso es lo que vemos en esta progresión descendiente. Fíjate, si crees el punto de vista y el consejo del malo, acabarás caminando su camino. Y de hecho, ese es el segundo paso de este proceso de decadencia. Primero, argumentos, opiniones, maneras de entender, principios, criterios, pero luego caminas. Esos son hechos, esos son acciones. Acciones y hechos dirigidos por esos consejos. Primero, esa manera de pensar que les lleva a un mal puntual, no habitual, un mal puntual. Pero andar en camino de pecadores se refiere ya a habituarse al mal, andar con pecadores declarados que voluntariamente quebrantan la ley de Jehová. Usando la ilustración del verso 4, los pecadores son llevados, así como el tamo por el viento. Así es el camino de los pecadores, pero nuestro hombre no es llevado. Él no es llevado, no va en la misma dirección que los pecadores. Su dirección es contraria. Él va a contracorriente. No sé si habéis visto esos documentales que se ven los salmones, cómo van contracorriente al río. El río baja, ellos suben. Y eso implica una intención. Y eso implica un esfuerzo. Sus hechos encuentran oposición. Los hechos del bienaventurado encuentran oposición porque van contracorriente. Pero los demás encuentran oposición en él porque van en contra de la corriente de él. Y déjame preguntarte, ¿cómo es esa relación con la corriente del pensamiento del no creyente que tú tienes? ¿Encuentras oposición a menudo? ¿Encuentras que te oposición realmente con sus pensamientos? Porque si no encuentras oposición con esa corriente de pensamientos, es que quizás estás en la misma corriente de ellos. Y lo último que hace esta persona es, el final del descenso progresivo que vemos, es sentarse en silla de escarnecedores. En otras versiones dice burladores, burlones. Y la imagen que da es de un grupo de gente que se sienta para señalar, para criticar, para burlarse de aquellos que no van en su misma corriente. Ya no da la imagen de uno que simplemente sigue el consejo de los malos o practica el mismo estilo de vida, sino alguien que ve ridículo y menosprecia a aquel que no va en su misma dirección. Toma el pecado a broma. Y déjame preguntarte, ¿cómo tomas tú el pecado? ¿Cómo ves el pecado? Sí, ese pecado que mató al Hijo de Dios en la cruz. ¿Cómo es para ti? ¿Te lo tomas a broma o no? Y hay aquí, hermanos, una advertencia para todos los que declaramos ser creyentes. Un comentarista llamado Clerk comenta: aquel que actúa a través de un mal consejo pronto hará malas obras. Y aquel que se abandona a sí mismo hacia malas obras podría terminar su vida en una total apostasía hacia Dios. Y es así, y lo hemos visto. Hemos visto grandes, incluso predicadores, que han tenido y se han rendido en áreas de su vida a cierto pecado, y al final eso los ha hecho apostatar totalmente y apartarse de la fe. El temor de Jehová es aborrecer el mal, dice Proverbios 8:13. Vemos, por tanto, primero que hay principios, luego hay hechos y luego hay una asociación.
esta asociación con los pecadores en un sentido manifiesta de qué bando está esa persona. Y te pregunto, ¿quieres saber en qué bando estás? Mira con quiénes caminas y sabrás en qué bando estás. Nuestro texto dice que el que evita estas cosas es bienaventurado. Bienaventurado. Fíjate el lugar que le da la palabra de Dios en un salmo tan importante a la bienaventuranza, a la alegría, al gozo. Fíjate la importancia que tiene la bienaventuranza en el cristianismo. Y esto es importante decirlo alto y fuerte, porque si tú tienes una idea del cristianismo, de que es aburrido, de que es pesado, de que es una carga pesada de llevar, estás totalmente equivocado. El cristianismo consiste en bienaventuranza. Fíjate cómo es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo sea bienaventurado. Y Dios da progresivamente esa bienaventuranza. Otras traducciones dicen dichoso, afortunado. Y quizá tú buscas por ahí la definición exacta de bienaventurado. Y al ser una palabra que viene del hebreo, sabemos que es una palabra muy compleja y muy rica. Y el mismo Salmo nos va a dar la definición a medida que lo vayamos viendo de lo que es esa bienaventuranza. Y estamos viendo que la bienaventuranza consiste en primer lugar de lo que este hombre no hace. Pero no se queda ahí. También consiste en lo que sí hace. Y digamos que evita lo que evita gracias a lo que hace. O mejor dicho, lo que hace le lleva a evitar lo que evita. ¿A qué me refiero? Nos referimos a lo que hace con la ley de Jehová. O mejor dicho, lo que la ley de Jehová hace en él. La ley de Jehová le provoca deleite. La ley de Jehová le provoca deleite. Pero para que tú sepas que algo te provoca deleite, para que tú sepas que algo es delicioso, ¿cómo lo sabes? ¿Lo sabes porque los demás lo dicen y tú lo repites como un loro y no tienes ni idea si eso está bueno o no? No, tú lo sabes probándolo, ¿verdad? Tú lo pruebas. Pues bien, este hombre bienaventurado se deleita en la palabra porque la probó. ¿Pero cómo la probó? Es la pregunta. Pues aquí vamos al asunto. La probó por medio de la meditación. Por medio de la meditación. Y antes de seguir, dejadme definir un par de conceptos. El primero es la ley de Jehová. Sabemos que se refiere en ese entonces al Pentateuco. Cuando este salmo fue escrito, el Pentateuco era la palabra de Dios que existía en ese momento, que son esos primeros libros de la Biblia. Entonces, podríamos decir, esa sección llamada Torá, podríamos decir que eso era el conjunto de la palabra de Dios revelada en ese entonces. Por lo tanto, podemos deducir que es la palabra de Dios. La ley de Jehová se refiere a la palabra de Dios en su totalidad. El otro concepto que quiero que hay que definir es meditar. Y hay que definirlo porque hoy en día está de moda, pero está una definición que es totalmente contraria a lo que dice la palabra. Según el mundo, la meditación consiste en vaciar tu mente. Pero la palabra de Dios usa esta palabra de una manera muy diferente. Es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello. Eso es meditar. Es como musitar, es como dialogar con uno mismo acerca de las cosas que están en la palabra de Dios. Es charlar, permíteme la expresión, es como charlar en tu interior con la palabra de Dios. La meditación, la mayoría de las veces que se hace intencionalmente. Intencionalmente. Esta contemplación o esta asimilación de la palabra requiere dedicación.
requiere tiempo, requiere una voluntad y concentración. Cuando algo tiene mucho valor para ti, tú le dedicas tiempo, tú le dedicas esfuerzo, tú le dedicas energía. Y este mes de diciembre hemos visto lo que se suele ver cada año en los lugares donde se compra la lotería, ¿verdad? Esas colas de mucha gente. Y es gente que si tú los escuchas hablar, quizá en tu trabajo, es gente que habla y sueña con la expectativa que tiene en ese número. Ellos están esperando ansiosamente algo de mucho, mucho valor para ellos. Déjame preguntarte, ¿cuánto vale la palabra de Dios para ti? ¿Qué valor tiene la voz de Dios para ti? Recuerdo una vez que vi, hace ya un tiempo, un vídeo sobre una tribu en Asia, una tribu indígena, una tribu de estas auténticas. Y ellos, un misionero había traducido 2 libros solo de la Biblia, no sé si era Génesis y Juan o alguno así, y lo habían dado a esta tribu. Y durante mucho tiempo, esta tribu solo tuvo esos 2 libros. Y mientras estaban traduciendo el resto de la Biblia. Pues en ese tiempo que tuvieron esos 2 libros, la tribu fue totalmente transformada por el Señor. Hay vídeos de eso, los puedes buscar en YouTube. Creo que se llamaba tribu Quimal. Y cuando supieron que iba a venir el resto de la Biblia ya completa, que le iba a traer un avión, una avioneta, es increíble todo lo que hicieron. Entre lágrimas prepararon todo el lugar, todos se vistieron con sus mejores ropas, hicieron un montón de logística con sus ropas indígenas, ¿no? Y era tremendo la expectativa que tenían. Y recuerdo que una de las misioneras que le entrevistaban, que era inglesa, ella con lágrimas en los ojos decía, no tenemos casi ni idea del valor que tiene lo que tenemos entre manos. No tenemos casi ni idea del valor que tiene esto. La meditación bíblica es entender la palabra de Dios, es aplicar la palabra de Dios y es gustar la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era pequeño, no recuerdo muy bien los detalles, pero sé que estábamos con un grupo de gente y estábamos comiendo bombones y una persona mayor me dijo, ¿tú sabes cómo se comen los bombones? Y yo me quedé así como vosotros, ¿no? Pues sí, yo lo abro y me lo meto en la boca y lo trago. Me dice, no, así no se come un bombón. Un bombón lo tienes que poner entre la lengua y el paladar y dejarlo ahí, y con el calor se va a ir deshaciendo y lo vas a gustar mucho más y te va a durar mucho más tiempo. Y desde entonces, ¿cómo así los bombones? El deleite que le provoca la palabra a este hombre del Salmo habla de afectos internos, habla de una experiencia que él realmente vive. Nos tenemos que preguntar, te debo preguntar, ¿te provoca deleite la palabra de Dios? ¿Nunca has gustado la dulzura de la palabra de Dios? Tú, ahí dentro, cuando lees la palabra de Dios. Spurgeon dice, el hombre debe tener algo en que deleitarse, algún placer supremo. Su corazón nunca tuvo la intención de ser un vacío. Si no se llena con las mejores cosas, estará lleno con cosas indignas, cosas que al final decepcionan. Recuerda que Dios nos enseña que nuestro corazón nos puede engañar fácilmente. Y tú y yo nos podemos engañar fácilmente diciéndonos, sí, a mí me gusta la palabra de Dios. Pero el hecho que nos habla nuestro pasaje es que la evidencia de que alguien realmente tiene deleite en la palabra de Dios es que va a acudir a ella regularmente. ¿Qué dice el pasaje? Día y noche. Habla de regularmente acercarse a la palabra de Dios. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios?
Fíjate que no me refiero a sermones en YouTube o libros que tienen su lugar, todo eso. El Señor envió maestros, no lo desprestigio, pero eso es un poco secundario. La palabra de Dios, la Biblia, ¿cuál es tu relación con ella? Si yo digo que me deleito en mi esposa, pero no dedico tiempo a ella, yo te estoy engañando. Si yo me deleito en ella, se verá en hechos. Yo querré pasar tiempo con ella, dedicar mi tiempo a ella. Pero te digo algo, si tu relación con la palabra es nula, considera si has nacido de nuevo o no. Considera si realmente eres un creyente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia presenta a la Biblia como leche no adulterada. Y eso nos habla, cuando tuve a mi hija, y los que han tenido hijos aquí lo saben, que un bebé quiere leche. Y te lo hace saber. Y no para de llorar hasta que tiene la leche. Un bebé es equivalente a leche en su nacimiento, prácticamente. Porque él no puede vivir, no puede crecer sin eso. Se moriría sin eso. Pues, ¿cómo tú te consideras creyente y no bebes la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios? Examínate si realmente estás en la verdad, si realmente has nacido de nuevo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la meditación? ¿Qué nos dice la misma palabra de Dios? Bueno, en primer lugar nos dice que es una recepción interna de la verdad. Algunos dicen que es la facultad digestiva del alma. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Es una recepción interna de verdad. También es una recepción de vida. El Señor Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Recepción de verdad, recepción de vida y recepción de luz. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hace entender un simple que es. Un simple es un simple. Pero se acerca a la palabra de Dios, no entiende, pero el Señor le da luz y le da entendimiento. Y el simple acaba entendiendo. No sé si te ha pasado que lees un versículo, lo has leído 1000 veces y lo lees y es totalmente nuevo. Es nuevo para ti. Estaba ahí, pero es nuevo. Y yo, sacando otro ejemplo de mi hija, Eliana, yo me acuerdo cuando era pequeñita y tenía pocos días de vida. Y recuerdo que yo la tenía delante y ella me estaba mirando. Y yo notaba cómo, por sus gestos y por cómo me iba mirando, yo notaba que como que iba mirando, como que se iba sorprendiendo, iba mirando cosas nuevas en el rostro de su padre que ya lo había visto, ¿no? Pero ¿qué le estaba sucediendo en verdad? Que su visión se estaba formando. Entonces cada vez veía cosas nuevas en el rostro de su padre. Por medio de la meditación bíblica, nuestra visión espiritual se forma. Se forma tu visión espiritual por medio de la palabra de Dios. Y verás más, y verás mejor. Y vemos en nuestro texto que el deleite no lo crea la meditación, sino la meditación regular, día y noche. Y esto nos habla de disciplina, de intención. Requiere un tiempo que no tengo, dices quizá, o requiere unas fuerzas que no tengo. Este hombre es bienaventurado porque tiene las prioridades correctas. Si tú quieres que Dios tenga un lugar predominante en tu vida, su palabra debe tenerlo. Su palabra debe tenerlo. Me cuesta meditar, quizás piensas, cuanto más medites, menos te costará.
Fíjate aquel ejemplo, el siervo de Elías. ¿Te acuerdas que Elías le dice, ve a ver si vienen nubes, porque tiene que llover, va a llover? Y va el siervo y ve una nube a lo lejos, pequeñita así. Y va a Elías, le dice, sí, viene una nube pequeñita. No, sube, porque tiene que venir más. Y va y ve que la nube es más grande. Y luego va y es más grande. Así es la meditación. Cuanto más meditemos, cuanto más miremos la palabra de Dios, más verás, más entenderás. Muy bien, antes deducimos cómo el primer paso que marca el estilo de vida, el camino de un impío, son los consejos que abraza y que cree. Pues para la ley de Jehová hay otro nombre, que es consejo de Dios. Consejo de Dios. Nuestro hombre desecha el consejo de los malos, pero no se queda ahí. Abraza el consejo de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Nuestro hombre no solo rechaza el consejo de los malos, sino que se toma su tiempo para considerar atentamente la palabra de Dios, el consejo de Dios. Los busca entender para practicarlos en su vida. Se somete a la dirección de Dios. Recibe este consejo como norma y guía de su vida, de sus acciones, de sus hechos. Y quiero matizar aquí que este hombre no simplemente cree en Dios, no simplemente cree en Jesús, sino que anda en el consejo de Dios, en contraposición a andar en el consejo de los malos. No sé si recordáis aquella ocasión que el Señor Jesús les daba unas órdenes a sus discípulos, y cuando acaba les dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Este hombre busca hacer lo que la Biblia enseña. Hacer lo que la Biblia enseña. Y es importante recalcarlo en nuestros círculos reformados, porque hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Tú tienes que hacer. Él te da su espíritu. Hay un misterio ahí, pero el llamado es a ti y a mí. Pasando ya a la vida que emana de caminar en el consejo del Señor, miremos lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Da igual que estés en una selva o que estés en un desierto, donde hay un río, hay un árbol, por lo menos uno. Las aguas son la garantía de vida y de crecimiento de ese árbol. Las aguas le otorgan vida y le producen un crecimiento sano y constante al árbol. Fijémonos que dice un árbol plantado. Esto da la imagen de algo que empieza pequeñito y crece, y crece, y crece. El hombre que medita en la palabra de Dios crece. El hombre que medita en la palabra de Dios madura. El hombre que medita en la palabra de Dios es transformado. Es transformado. ¿Y por qué matizarlo? Porque a veces tú te crees o alguien te dice, incluso quizá hermanos cristianos, no, esto en tu vida, bueno, te tienes que conformar con eso, es lo que hay y siempre serás así. No, siempre serás así, no. La palabra de Dios transforma. El apóstol Pablo fue el apóstol Pablo porque Dios lo transformó. Si tú y yo creemos el consejo de Dios, Él nos puede transformar de gloria en gloria, de poder en poder. Y si antes ese descenso
era iniciado por una influencia externa que era el consejo de los malos, este crecimiento también es por una influencia externa, no por algo que hay dentro de ti, por una influencia externa. El consejo de Dios, que aquí es figurado como aguas, fíjate. Y las aguas tienen propiedades vitales que el árbol sustrae por medio de sus raíces. Pues la meditación son nuestras raíces, de las que sacamos los nutrientes que tu hombre interior necesita urgentemente, cada día de tu vida. ¿Cuáles son los efectos que vemos que tiene esto en este árbol? Es un árbol fructífero, es un árbol firme, es un árbol próspero. Aquí vemos un poco del significado de lo que es bienaventurado. Lo estamos empezando a ver. El consejo de Dios es bueno. Fíjate la palabra de Dios, lo que hace de bien a nosotros. Es bueno. Hay una frase que una vez escuché de un pastor que decía algo así como, es un tonto el que sabe que hay oro en una mina y no vuelve a la mina. Su fruto se refiere a hechos, acciones. Y esta es otra manera de también cómo prueba, cómo se deleita en la palabra de Dios. Antes hemos dicho que lo probaba por medio de la meditación, y es cierto, pero también lo prueba por medio de los hechos. También por medio de los hechos lo prueba, y tú lo has gustado si eres cristiano. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, hay gozo. El Señor trae firmeza, trae gozo, trae alegría en lo profundo del corazón. Acciones según la dirección del consejo de Dios. El agua es vital para que haya fruto. Si no hay agua, no hay fruto. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. Pero ojo al dato, dice a su tiempo. A su tiempo. Es importante, hermano, hermana, para que no desfallezcas, para que no te desanimes. Mira el fruto de aquel, mira el fruto de aquella y yo aquí. No te desalientes, persiste. ¿Qué sigue diciendo el texto? Verso 3. Y su hoja no cae. Yo tengo un trabajo en una oficina, pero una de unas responsabilidades que es regar unas plantas para que no se mueran. Entonces, y a veces me ha pasado que me he olvidado, porque estoy liado en el trabajo y me he olvidado, y a veces miro la planta ahí, que paso por al lado, y está un poco así chueca, torcida, la hoja están todas las hojas así, han perdido el verdor, si la tocas así se cae la hoja. Pero cuando le echo agua, a los pocos, casi al día siguiente, ya está otra vez firme, la tocas, no se cae la plantita, está con verdor otra vez. Pues así es la vida del creyente si es alimentada con la palabra del Señor. Viene verdor, es saludable, es firme, como ese árbol. Y esto no quiero decir con esto que la vida del cristiano va a ser un camino de rosas. La vida del cristiano que medita en la palabra de Dios. No, habrán tormentas, habrán tardes frías. Pero al estar arraigado en una corriente continua de agua, su hoja no cae. Porque se mantiene fuerte al estar constantemente alimentada. No cae, no es llevada como el tamo, que es el malo. No es llevado desenfrenadamente por todo mal deseo que tenga. Finalmente, el autor abandona la ilustración y habla más llanamente de sus triunfos. Dice, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Y es un verso peligroso si cae en manos de esta gente del Evangelio de la Prosperidad.
Pero ¿a qué se refiere esta prosperidad? ¿Se refiere a que iré a la lotería y, como he meditado en la palabra del Señor, agarro este número, seguro me toca, ¡pum!, prosperidad? No. El mundo equipara la prosperidad económica con la prosperidad real. José, uno no puede deducir si un hombre está con el favor de Dios por su prosperidad económica. José fue honrado con muchas riquezas, pero Faraón también. Los israelitas incrédulos murieron en el desierto, pero Moisés también. Nuestra visión de la prosperidad real es muy superficial. La prosperidad de Dios es mucho más compleja, mucho más profunda. El varón bienaventurado es alguien temeroso del Señor. No es alguien que dice Señor, Señor y luego hace lo que le da la gana. No, sino que es alguien que realmente tiene la palabra de Dios en el corazón. El Señor dijo, un buen árbol no puede dar mal fruto. Y también dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Es alguien que ama los mandamientos de Dios y los pone por obra. Al ser guiado por la palabra de Dios y al tenerla como su norma de fe y conducta, todo lo que hace será hecho según lo que la palabra de Dios le aconseja. Sus metas estarán basadas todas en lo que la palabra de Dios le indique, pero no solo sus metas, sus medios para lograrla, su trato con los demás, sus prioridades, sus convicciones. Cada área de su vida la someterá al gobierno de la palabra de Dios. Por este motivo, será prosperado en todo lo que haga. Y escucha esta frase que voy a decir porque nos ayudará a entender más. Esta prosperidad es absoluta si la devoción a la palabra de Dios es absoluta. Esta prioridad es absoluta si la devoción a la palabra de Dios es absoluta, pero a medida que la devoción a la palabra aumenta, creyendo el consejo de Dios y poniéndolo en práctica, abundarán más y más las señales del favor divino. La prosperidad según Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Esto es el camino del que abraza el consejo de Dios. Pero veamos cuál es el camino del que desecha el consejo de Dios o la ley de Jehová. Versículo 4. No así los malos. No así los malos. Vemos un fuerte contraste. El malo no puede tener verdadera prosperidad, aunque sea millonario, da igual. No puede tener verdadera prosperidad. Pensemos en ese salmista del Salmo 73 que decía, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero más adelante dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. El malo, ellos no son como árboles plantados junto a corrientes de agua. No tienen protección ni cuidados. No hay estabilidad, no hay crecimiento, no hay vida. Sin fruto, es más, su hoja no solo cae, sino que es llevada por el viento y ni siquiera es hoja, es un tamo. ¿Qué es un tamo? El tamo es el liviano envoltorio, digamos, alrededor del grano, el cual debe ser quitado antes de que el grano sea molido en harina. Es el polvo que el amo del terreno quiere ver lejos porque no sirve para nada. Muchos que rechazan a Cristo se enorgullecen de ser libres. Yo soy libre, no soy gobernado por nada ni por nadie. ¿Libre?
el que rechaza la voz de Dios no tiene raíz. Es llevado. No tiene dominio sobre sí mismo. Es llevado, en primer lugar, es llevado por el mundo, por sus consejos. Tú no fuiste creado para gobernarte a ti mismo. Fuiste creado para ser gobernado por un Dios bueno, por un consejo bueno. Si tú desechas eso, no te quedarás vacío. Tú buscarás otro consejo, porque no fuiste creado para gobernarte a ti mismo. Es llevado por el mundo. En segundo lugar, es llevado por su propia naturaleza corrupta. El vocablo hebreo de malos en este texto indica una persona que no se somete a ninguna norma, sino que se deja llevar por cualquier deseo, mal deseo, sus propios deseos pecaminosos. Y aquí hay una enseñanza que se pierde en muchas iglesias, y es que el malo es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. El malo no puede decidir cambiar de rumbo. No puede ir y plantarse al lado como un árbol junto a corrientes de aguas. No puede hacerlo. Su pecado es su amo y no puede escapar de él. Y en tercer lugar, es llevado por Satanás. ¿Qué dice la palabra? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y en 2 Timoteo 2:26 habla de enseñar con mansedumbre a los que no conocen a Cristo para que, y fíjate lo que dice, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Son llevados por el mundo, los malos, son llevados por su propia naturaleza corrupta, sus pecados, y son llevados por el diablo. El no creyente no es libre, sino que es llevado por todo esto. Este es el camino de los pecadores, llevados por el viento. Andan en consejo de malos. Y quizá tú dices, no, bueno, yo no ando en consejo de malos. No eres creyente, pero quizá dices, no, yo no ando en consejo de malos. Pero fíjate lo que dice el texto. No dice consejos de malos. Dice consejo singular. Porque al fin y al cabo, ¿sabes qué? Solo hay dos consejos. El consejo de los malos y el consejo del único bueno, de Jehová. Solo hay dos. El camino marcado por el Señor o el camino de los pecadores según su autónoma consideración de la vida. Y ya entrando en el tercer y último punto, vemos cómo se encamina todo a un destino, a dos destinos. El versículo 5 nos habla del juicio. El juicio de Dios a los hombres. Hay muchas cosas que es difícil de creer, que nos cuesta creer. Y tú si nos visitas aquí, no conoces al Señor, o si eres muy dudoso todavía de la fe evangélica, la fe cristiana, quizá cuando hablo de juicio te cuesta creerlo. Quizás si te hubieran hablado hace 2 años de lo que iba a pasar en el mundo, todo lo que ha pasado estos días, no te lo hubieras creído, te hubiera costado mucho. Pero que algo te cueste creerlo no quiere decir que eso no vaya a pasar. Y la palabra enseña que va a haber un juicio, que Dios va a juzgar aún, no solo los hechos, aún los secretos de los hombres, sus pensamientos. Y aquí el Salmo nos dice que el malo en ese juicio no prosperará y no se podrá mantener firme, no será aprobado en el juicio de Dios. Literalmente dice, no se levantarán. ¿Por qué dice no se levantarán? Porque antes estaba sentado. Antes estaba sentado en contra del consejo de Dios, escarneciendo. Pero llegará un día que va a haber el juicio delante de él y se querrá levantar y querrá dejar ese camino, pero ya será tarde. No se levantará.
no podrá hacerlo. Y vemos un fuerte contraste entre el varón bienaventurado, que al principio parece que esté solitario y luego está congregado. Y el malo al principio está congregado y luego está solitario, en soledad. Ni los pecadores en la congregación de los justos, dice. Mateo 25 nos habla un poco más de aquel día. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Solo hay dos tipos de personas. Nuestro salmo no da lugar a un tercer tipo de persona. La iglesia y los demás. La iglesia y los demás. Y en estos tiempos muchas personas están pasando por miedos, pasando por temores. Y lo cierto es que la Biblia no nos dice que temamos. Pero sí que Jesús nos dice qué debemos temer. Hay un mandato de algo a que temer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Yo me acuerdo cuando era pequeño no entendía bien este versículo y me creía que hablaba del diablo por echar en el infierno. No, pero el que va a echar en el infierno va a ser Dios, porque Él es justo, porque Él es bueno y porque Él va a destruir la maldad. Y todo el que sea contado entre los malos va a ser destruido y echado en el infierno. A eso debes temer. Un día el pecador se encontrará en lo que le llevó su estilo de vida, la ruina eterna. Y algunos tienen la fatídica idea de que el infierno es aquel lugar donde yo podré seguir haciendo todas mis maldades, incluso las podré hacer más libremente. No, nada más lejos de la verdad, porque fíjate que no solo ellos perecen, sino que también perece su senda. Su senda se acaba. Se acaba. El Señor dijo, toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. El justo en nuestro salmo es ejemplificado como un árbol plantado. Y sabemos que un árbol no se planta solo. Spurgeon comenta, no es un árbol silvestre, sino un árbol plantado, escogido, considerado como propiedad, cultivado y protegido de ser desarraigado. ¿Quién lo plantó ahí? El Señor. El Señor. No es arrebatado como el malo por ningún viento, porque Dios lo sostiene con su palabra. El verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y en la raíz de la palabra y su significado cultural para aquel entonces, este conocer se refiere a una estrecha relación entre Dios y la persona justa en el contexto de un pacto. Resumiendo, son aliados. Dios y este hombre son aliados. Quizás piensas al ver cómo habla de justos y pecadores y dices, bueno, pero si todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Leíste al principio del sermón. Pero por medio del Evangelio y por medio de la obra de Jesús en la cruz y su resurrección, todo aquel pecador que se arrepiente y que cree en el Evangelio es tomado en el tribunal de Dios como alguien justo. Por el nuevo pacto en la sangre de Cristo,
Dios entra en alianza con el hombre y los pecados son perdonados. Esta alianza es el motivo por el cual el justo no perecerá junto al malvado. Al ser aliado de Dios, Dios le conoce y Dios lo guarda su camino hasta que llegue a buen puerto. Y si tu pregunta es, ¿y cómo yo sé si yo soy entre los contados como justos? Bueno, una de las evidencias, de los frutos, de las consecuencias, de los efectos de ser justo es que tengas una relación con la palabra de Dios como la descrita aquí en este salmo. O que haya nacido esa relación con la palabra de Dios como la descrita en este salmo. ¿Te preocupa conocer el consejo de Dios sobre cada área de tu vida? ¿Has gustado la palabra de Dios y te ha resultado deliciosa? ¿Buscas y luchas por poner en práctica el consejo de Dios en tu vida? Y por otro lado, ¿desechas el consejo de los malos? ¿Estás activo en sustituir en tu vida lo que está según el consejo de los malos por como debería estar según el consejo de Dios? Son preguntas para reflexionar. Pero yendo ya al final, el pecador no puede entrar en el paraíso. No puede entrar en el paraíso. ¿Qué dice Proverbios 8:13? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Desecho, aborrezco. Los malos desechan el consejo de Dios. No consideran la palabra de Dios, sino que la rechazan porque ven mejores sus propias opiniones. Detrás de esto se esconde la inmensa soberbia de creerte más sabio que tu Creador. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hay esperanza, arrepiéntete. Si has ido en ese camino. Porque ¿sabes qué? Dios abre camino. Dios envió a su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Ningún ángel tomó ese lugar, sino el Hijo de Dios. Él se hizo hombre para abrir un camino hasta tal punto que Él dijo, yo soy el camino. Arrepiéntete y cree si estás en el camino incorrecto. Arrepiéntete y cree. Conclusión de este mensaje. Hay dos tipos de personas, hay dos consejos, hay dos caminos, hay dos asociaciones y hay dos destinos. Hay dos destinos. Estos días estamos bombardeados con un montón de cosas, seas cristiano o no, todos lo estamos, bombardeados con un montón de cosas. Y a veces nos pueden hacer perder la perspectiva real de la vida. La vida no consiste en el coronavirus. La vida verdadera está en Cristo. Y Él nos llamó para que tengamos vida en Él y vida en abundancia, como ese árbol precioso. Tú y yo lo podemos tener porque Él ha abierto ese camino en su palabra. Entonces es mi deseo y que el Señor nos ayude a buscar profundizar, a echar raíces este año más en la palabra del Señor y experimentemos el gozo y el placer de su palabra. Amén, vamos a orar. Oh Señor, gracias Padre por tu palabra. Es nuestro deseo, Señor, explorar más tu palabra, Señor, poder entrar, poder conocerte, Señor, poder ser transformados, Señor, ser transformados, lo necesitamos urgentemente, Padre. Te pedimos por esta iglesia, Padre. Te pedimos por nuestros familiares, Señor, que tengas misericordia, oh Señor, y que tu evangelio entre y crezca con poder, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.